a terminar, vamos a hacer un par de ejercicios de la guía directamente y daríamos por finalizada la parte ya de los cursos de física 200 de este periodo. Ok. Antes que todo, jóvenes, ¿me confirman lo que ven en sus pantallas? Se ve una lista de ejercicios. Ok. Estos son ejercicios que están en la guía. Vamos a resolver el número 8 y el número 10 y también el número 11, jóvenes. Creo que nos va a dar chance de resolver los tres. Me imagino que el 11 es de lo que ustedes más quisieran trabajar, ¿verdad? Sí, Lee. Ya lo vamos a ir revisando de a poco. ¿Ok? De a poco vamos a ir revisando ese 11, es muy bueno. Y hay otros ejercicios que quiero que agreguen, jóvenes, a su lista para que los trabajen también, que son de circuitos. El 25-28, el 25-30, ese es bien conceptual, me gusta bastante. Y el 25-32. Miren, quiero que agreguen esos tres ejercicios del libro de Resnick para que practiquen un poquito más. Aparte, me imagino que ustedes ya le han dado lectura a varios ejemplos que aparecen en el libro. Ok, vamos a partir de la pregunta número 8, del problema número 8, que dice así. ¿Qué diámetro debe tener un alambre de cobre? Me piden por el diámetro, miren, de un alambre de cobre. Me dan el material. Si su resistencia tiene que ser la misma que la de uno de aluminio. Me dicen que la resistencia del alambre de cobre debe ser igual a la misma resistencia de un alambre de aluminio. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí. Además, me dice que tienen la misma longitud. Quiere decir que la longitud del alambre de cobre y la longitud del alambre de aluminio son iguales. Y me dan el diámetro del alambre de aluminio, que es de 3.26 milímetros. ¿Ok? Aquí es encontrar el diámetro del alambre de cobre. Una pregunta, ¿cuál es mejor conductor eléctrico, el cobre o el aluminio? Cobre. El cobre, correcto. Yo espero que en este caso ambos materiales tengan la misma resistencia eléctrica. Sin embargo, eso no quiere decir que sean iguales en las demás variables o las demás condiciones del mismo alambre. Y de hecho, por ser mejor conductor, el cobre, ¿qué esperaría yo con respecto al diámetro del aluminio? ¿Que sea mayor o menor, jóvenes? ¿Qué esperaría yo? Que el diámetro del cobre sea menor o mayor, al ser mejor conductor eléctrico el cobre. Menor. Yo esperaría que fuese menor. Si me sale mayor, algo raro pasaría, ¿no? Porque yo sé que el aluminio no es tan buen conductor como el cobre en este caso. Ok. Para partir de eso, debo plantear primero la relación o una ecuación que hable de resistencia. La resistencia, ¿qué es igual, jóvenes? Por la ley de Ohm es voltaje entre corriente, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero no tengo voltaje ni corriente. Sin embargo, yo sé que también que la resistencia que es igual. A ver, ¿quién me dicta la ecuación? ¿A qué es igual R, jóvenes? De sus apuntes. Jóvenes. Marlon, Brian, Merari,
Stephanie, Cristian. ¿Qué es igual R? Resistividad por L Resistividad por la sobre el área. longitud sobre el área. Correcto. Resulta el caso que como es el diámetro, como son cables cilíndricos, su área es un perfil circular. Y conozco la longitud, pues de alguna manera, como estas dos son iguales, las longitudes son iguales, se van a cancelar. Entonces, al igualar, miren, a partir de esta relación yo sé que tengo la densidad del cobre por la longitud del cobre entre el área del cobre es igual, miren, a densidad del aluminio, perdón, resistividad del aluminio, resistividad, ojo, eso es Rho, por longitud del aluminio entre el área del aluminio. La longitud del aluminio y la longitud del cobre se cancelan. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y me queda nada más que la resistividad del cobre entre el área del cobre es igual a la resistividad del aluminio entre el área del aluminio. Y el área, jóvenes, en este caso, ¿qué es igual? Si son secciones circulares. ¿A qué sería igual el área? Jóvenes. A pi r cuadrado. Pi por r al cuadrado. Pero en este caso, como lo que tengo es diámetro de un solo, ¿a qué sería igual? Y diámetro es lo que ando buscando. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. 4. Correcto. Entonces puedo reescribir estas relaciones como Rho del cobre, pi por el diámetro al cuadrado del cobre entre 4 igual a Rho del aluminio, que es la resistividad, entre pi por el diámetro al cuadrado del aluminio entre 4. ¿Qué sucede? Que pi cuarto se cancela, mire. Ok, y solamente me queda Rho del cobre entre el diámetro del cobre al cuadrado, que es lo que ando buscando, el diámetro del cobre, entre la resistividad del aluminio por el diámetro del aluminio al cuadrado, que ya tengo el diámetro, y despejo, jóvenes. Al final me doy cuenta que el diámetro del cobre es igual a la raíz de la densidad del aluminio, perdón, de la resistividad del aluminio, me equivoqué, del Rho del cobre entre el Rho del aluminio. Todo eso multiplicado por el diámetro del aluminio. Mire. Y a esto se reduce esa relación. Pregunta, ¿cuánto es el Rho del cobre, jóvenes? La resistividad del cobre. Denme en esos valores. Eso tiene que estar en las tablas. El Rho del cobre y el Rho del aluminio. Las resistividades de uno y el otro. Ah, jóvenes. Vamos rápido porque recuerden que ya tenemos poco tiempo y queremos terminar los otros dos ejercicios. El del cobre es 1.72 por 10 a la menos 8. Ajá, por 10 a la menos 8. Ohmios por metro, ¿verdad? Sí. ¿Y el del aluminio? 2.75 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8, mira, ohmios por metro. Se cancelan las unidades. Le saco la raíz y lo multiplico por 3.6 milímetros, que es el diámetro que tenía el aluminio. ¿Cuánto me da todo eso, jóvenes? Ah, chicos, ¿cuánto da eso? $1.97. ¿Cuánto? 1.97. Seguro. Sí. Milímetros. ¿Alguien que me confirme ese valor? Es por 10 a la menos 8, ¿verdad?
por 10 a la menos 8. Bueno, realmente Sí. ahí esos dos se cancelan, miren. Es Sí, como que solamente divida 1.72 entre 2.75. a mí me da 2.84 por 10 a la menos 3, tomando los milímetros como metros. Si lo multiplica de un solo por 3.6 le sale en milímetros. ¿Cuánto le sale? Por milímetros me da 2.84. 2.84, 2.85 más bien. Sí, 2.85. Milímetros. ¿Me verifica el valor anterior alguien ahí? ¿Cuál es? ¿2.85 o 1 punto y algo que me dijo el compañero? 2.85. Milímetros. Es menor que el diámetro del aluminio, claro. Me verifica ese valor, o ya lo corrigió. Y ese es el diámetro del cobre, miren, jóvenes, del alambre de cobre. Ok, voy a borrar este ejercicio. Este ya es parte de la tarea, ¿verdad? Y vamos a resolver ahora el siguiente problema. Vamos a ir con el problema, el 9 les queda a ustedes y nosotros vamos a ir de un solo al problema 10. Dice así, un alambre de cobre, otra vez cobre, tiene una sección transversal cuadrada. Bueno, ahora me cambiaron la sección transversal. Ahora es un cuadrado en vez de ser un círculo. ¿Ok? Me dicen que cada lado mide 2.3 milímetros de lado. Y el alambre tiene una longitud de 4 metros. Y conduce, me dan también la corriente, y conduce una corriente de 3.6 amperios. La densidad de los electrones libres es de 8.5 por 10 a la 28 electrones por metros cúbicos. Quiere decir, jóvenes, que hay esa cantidad de electrones por cada metro cúbico. Eso viene siendo N, mire. 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico, mire. Esa es una especie de, bueno, el número de, ¿qué pasó? Número de N o número de electrones por metro cúbico. Inciso A. Calcule la densidad de la corriente en el alambre. Quieren J, jóvenes. ¿A qué es igual J, chicos? ¿Me escuchan, chicos? ¿Están ahí? Densidad de corriente. Sí, aquí la densidad, que es igual a la densidad de corriente, J. A I sobre A. A la corriente sobre el área. La corriente ya me la dan, 3.6 amperios. Y el área, pues yo veo que sección cuadrada es 2.3 por lado por 10 a la menos 3 para pasarlo a metros. Al cuadrado, mire. Porque es un perfil cuadrado. Qué raro que no me está funcionando esto. ¿Cuánto les da, jóvenes, J? Amper sobre metro cuadrado. Sí, 0.881 por 10 a la 5. ¿Cuánto? 6.81 por 10 a la 5. Por 10 a la 5 amper por metro cuadrado. Miren. Eso me da J. Inciso B, rápidamente, jóvenes. ¿Cuál es el campo eléctrico del alambre? Quieren E. Ahora, yo puedo encontrar E a través de, conociendo la densidad,
En este caso la magnitud y conociendo sí, la densidad de corriente y qué más. ¿A qué sería igual, jóvenes? Rho por J. A la resistividad por la densidad de corriente, donde Rho es el Rho del cobre, ya lo teníamos. ¿Cuánto era, jóvenes? 1.72. Por 10 a la menos 8 ohmios por metros, por J que es 6.81 por 10 a la 5 amperes por metro cuadrado. Al final eso da en la unidad, no da en Newton sobre Coulomb, sino que en amper por metro, que es la unidad, perdón, amper dije. Voltios. Entonces, voltios por metro, ¿no? Voltios por metro. ¿Cuánto es? 1.17 por 10 a la menos 2. 1.17 por 10 a la menos 2 volt por metro. Y el último inciso, jóvenes, para pasar al problema más larguito, me dicen cuánto tiempo se requiere para que un electrón recorra la longitud del alambre. Miren. ¿Quieren saber cuánto es el tiempo que tarda un electrón en recorrer esa longitud? Ahora, si yo parto de la ecuación general, yo sé que velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿no? Y esto cuando la velocidad es constante. Ahora, nosotros en teoría sabemos que la velocidad a la que se mueven las portadores de carga es una velocidad promedio constante. ¿Cómo se llama esa velocidad, jóvenes? ¿Con qué nombre la conocemos? Despejando para aquí sería D entre B, que sería igual, la distancia recorrida es la longitud del alambre. ¿Y B qué sería, jóvenes? ¿La velocidad de qué? ¿Cómo se conoce esa velocidad? B sub D. ¿Velocidad de qué es esa velocidad B sub D, jóvenes? Chicos, Velocidad de arrastre. velocidad de arrastre. Ahora, yo ya conozco la longitud, pero no conozco la velocidad de arrastre. Pero resulta el caso que yo sé que la corriente la puedo escribir como que, jóvenes, a ver quién me dicta esa relación. ¿Corriente a qué es igual, jóvenes? N, valor absoluto de Q. N por el valor absoluto de la carga. N es el número de portadores, o en este caso ya lo tenemos. Q Por la velocidad de arrastre. por la velocidad de arrastre. Por el área. Por el área. Voy a despejar para esto, miren. Entonces la velocidad D es igual a la corriente entre el número de portadores Q por el área. Entonces sustituyo esto acá, en el tiempo. Me doy cuenta entonces que el tiempo es igual a la longitud entre, bueno, queda la corriente abajo, ¿no? Y queda arriba N por el valor absoluto por el área. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Absoluto de Q por el área. ¿Sí o no? Chicos. Jóvenes. ¿Está bien ese Sí, despeje? pero si I sobre A es J, no se puede sustituir eso por J. También, si usted quiere. Sería el inverso, ¿no? Sí, no hay problema. Usted me dice quedar como L, NQ, ¿sobre quién? Sobre J sería. Usted me dice que I sobre A es J. Entonces tenemos J aquí. ¿Le parece? Así está bien. Sí. ¿Cuánto vale L? 4, ¿verdad?
4 metros de la longitud, por N, que es 8.5 por 10 a la 28. Electrones por metro cúbico. Por la carga. La carga, obviamente, el valor absoluto, ¿la carga de quién, jóvenes? ¿La carga de quién, jóvenes? Del electrón. Que es 1.602 por 10 a la menos 19 colon. Miren. Todo eso entre J. ¿Cuánto nos daba J? 6.81 por 10 a la 5 amper por metro cuadrado. Miren. Al final, relacionando todas las variables, y como están en unidades estándar, eso me debe quedar, jóvenes, en segundos. Ese es tiempo, ¿no? Ese tiempo debe quedar en segundos. En algún punto, está en un punto implícito, jóvenes, dentro del amper, mire. ¿Cuánto da, jóvenes, toda esa relación? A ver. ¿Cuánto era el valor de N? ¿Cómo dice? ¿Cuál era el valor de N? 8.5 por 10 a la 28. Ahí está. ¿Lo ven o no? 8.000 segundos. No se miraba bien en mi Perdón, pantalla. 80.000 segundos. 80.000 segundos. ¿Qué dicen los demás? Sí. Sí, ¿Jóvenes? sí, lo mismo me da. 80.000 segundos. 80.000 segundos, dicen ustedes. ¿Qué feo se ve ese número, va? Pásenme eso, jóvenes, a minutos, a ver si podemos trabajarlo en minutos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es en minutos? Dividiendo entre 60. 1333 minutos. Todavía se ve feíto, ¿verdad? Pasémoslos a horas entonces, jóvenes. 22 horas. 22 horas exactas. 22.21 horas. 22.2 horas. Eso es lo que tardaría, miren. Un poquito más de 22 horas. Ok. Aproximadamente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Jóvenes? Todo bien. Ok. Voy a borrar aquí entonces y vamos a pasar al ejercicio que creo que es el que estamos esperando en sí, ¿verdad? Ok. Me imagino, jóvenes, que ustedes ya le dieron lectura a varios ejemplos. Hay muchos ejemplos ahí muy buenos con respecto a los circuitos. Ahí aparecen algunos medidores como de voltaje, voltímetros o amperímetros para medir corriente también, que yo puedo sacar, por ejemplo, de alguno de los terminales y poder medir el amperaje o el voltaje de algunos puntos de terminales. Ahora, una cosa es que yo pueda medir, jóvenes, el voltaje o la corriente de algunos puntos en particular dentro del circuito. Y otra cosa es que yo sustituya dentro del circuito o incluya, mejor dicho, a uno de estos medidores directamente. Eso ya varía o hace que cambie las mediciones. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, según la teoría, en un amperímetro real, nosotros pues podemos medir la intensidad de corriente de un punto. O la corriente directamente de un sistema, cual puede ser igual en todo un circuito normal, le dicen ellos, un circuito simple, que la corriente es la misma donde yo ubique el amperímetro, o puede ser cero también dependiendo si hay ciertas condiciones como que el circuito no esté directamente conectado, o también varía cuando hay un cortocircuito. Quiero por favor que revisen, jóvenes,
los ejemplos, ya les di la lista de ejercicios, ¿verdad? Que digo que incluyeran el 25, 28, 30 y 32. Pero quiero que revisen, jóvenes, si no lo han revisado, los ejemplos, ya les voy a decir cuáles. Voy a empezar con el primero. El 25.4, el 25.5 y el 25.6. ¿Ok? Uno tras otro, y el 25.7, uno tras otro, jóvenes, se le va incluyendo algo a cada uno de ellos. ¿Ok? Quiero que revisen la parte teórica de esos problemas. Ahí les aparece bien a detalle lo de los voltajes, lo del amperímetro, cuando son conectados, cuando no, y el flujo de corriente. Ese es el Jóvenes, Resnick, ¿cuál es? ¿Perdón? del libro de Resnick. No, del libro de Sears, del libro de texto. Son ejemplos, ya están resueltos. Solamente que ahí me explican ciertas cositas que a veces nosotros no las leemos. Ok, quiero que eso lo hagan más tarde, obviamente, después del control de lectura. Hubiese sido bueno antes, ¿verdad? El control de lectura. Pero si los que ya no hay tiempo de leerlo antes del control de lectura. Ok, jóvenes. Quiero que antes de comenzar me digan ustedes en ese circuito, bueno, ¿cuál es la convención de dirección de corriente, jóvenes? ¿Sentido horario o antihorario? Chicos. Horario. No, Horario. antihorario, sí. Antihorario, ¿no? Ahí Sí. terminamos nosotros la convención de corriente. Ahora, hay que tener cuidado la corriente por dónde entra. Si está fluyendo de un punto positivo a un negativo o de un negativo a un positivo. Eso varía. Incluso si yo agrego alguna fuente, alguna batería y cómo está la configuración, también va haciendo cambios en el sistema. Puede provocar que nosotros básicamente alteremos de alguna manera el flujo de corriente. ¿Ok? Antes de comenzar, jóvenes, quiero que me den a ustedes algunas definiciones o algunas ecuaciones rápidas. Por ejemplo, lo que es la ecuación de la ley de Ohm, que voltaje es igual a corriente por resistencia. Ok, en una fuente, por ejemplo, jóvenes, en una fuente, un voltaje que tiene una FEN, que funciona como fuente, yo sé entonces que el voltaje entre dos terminales, vamos a ver, entre dos puntos A y B, es igual a ¿qué, jóvenes? A la FEN menos ¿quién? Menos la corriente por la resistencia interna del circuito en ese momento. No necesariamente la resistencia que está acompañando la FEN, puede una resistencia de un punto a otro que también se vuelve una resistencia interna. También yo sé que la corriente es igual a la FEN, obviamente la FEN, que es el voltaje, entre la suma de las resistencias externas y las internas del sistema. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Chicos. Sí. Ahora, esta relación también puede variar, ¿no? Puede ser que también se vuelva una FEN más I por R, y eso va a ser sobre todo cuando el flujo de corriente se ve alterado de alguna manera, cuando en vez de ir en el sentido que nosotros creemos, o cuando en vez de entrar de menos a más, puede entrar de más a menos. ¿Ok? O que cambiamos nosotros o incluimos alguna pila dentro del sistema, provocando que esa varíe. Ok. Mucho cuidado también cuando apliquemos esta relación, jóvenes, porque esta FEN, jóvenes, esta diferencia de voltaje, puede entonces estarse sumando, restando. ¿Qué clase de circuito es este, jóvenes? ¿Cómo se le conoce generalmente este circuito? Circuito en serie. Circuito en serie. Ok, nosotros llamamos circuito simple, pero circuito en serie. Aquí se pueden aplicar varias leyes, como entre ellos las leyes de Kirchhoff. Ok, pero nosotros vamos a ir trabajando de manera muy general. Aunque sea esa la ley, aunque la conozcamos como Kirchhoff, no la vamos a mencionar como tal. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí. Ok, comencemos. Inciso A. ¿Cuál es la diferencia, dice, de potencial de los puntos AD, miren,
Este es el punto A y este es el punto D. Voy a borrar aquí estas cositas. Incluso este voy a borrar. ¿Cuál es la diferencia de potencial de AD de la figura? Miren. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto D? Este que está acá, miren. ¿A qué sería igual esa diferencia de potencial, jóvenes? AD. Chicos. ¿A qué sería igual? Diferencia de potencial AD. ¿Qué ecuación nos resulta a nosotros para trabajar esa diferencia potencial, jóvenes? Realmente, ese AD, jóvenes, la diferencia potencial o la suma, se vuelve así como BA menos BD, ¿verdad? De alguna manera. Pero aquí tenemos varios potenciales o varios diferencias potenciales en varios puntos, ¿no? Varias zonas. Pero, si partimos de la relación general, BAD, aquí, jóvenes, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual, chicos? ¿Ah? Hay una formulita que dice que el diferencial del potencial es igual a la corriente por la resistencia. A la corriente por la resistencia. Ojo. Esa es la ley de Ohm, ¿no? Que es corriente por resistencia. Pero cuando el circuito es sencillo, cuando no tengo una FEN. Y aquí, jóvenes, sí tenemos una FEN. De hecho, hay dos, que son baterías en este caso, ¿no? Que tienen resistencias internas. Claro, esa es la primera. Pero, siendo así, yo sería E menos I por R. Siempre y cuando el flujo de corriente, jóvenes, esté siguiendo un sistema, en este caso de más menos, del sistema, mire, más menos, mire, más menos, así fluye la corriente en estas direcciones, mire. Entonces yo puedo aplicar perfectamente esta relación. Solo que hay que tener cuidado en algo, jóvenes. Para empezar, ¿cuánto es la FEN que hay del punto A al punto D? Este es el circuito, jóvenes. ¿Cuánto es la FEN? Este valor es. Jóvenes, la FEN es voltaje también, un voltaje que está involucrado dentro de la fuente. Lo voy a llamar para la fuente. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente, chicos? Entre ese punto AD. 10.30. ¿Dónde dice que es 10.30? De menos 8. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? De menos 8. 8 o menos 8. Menos 8 para mí. ¿Por qué menos 8? Porque tiene el negativo hacia... Ah, no, con la convención sería 8, sí, 8. 8, ¿verdad? Cuidado. Sí, por la 8. convención. Aquí sí le creo. Miren, el de arriba sí ya le creo otra cosa. Por la forma como está entrando la corriente, ¿va? Exacto. 8. Menos ¿quién? Y la corriente. ¿Conozco la corriente que está fluyendo en ese circuito, jóvenes? ¿Cuánto es la corriente que está fluyendo en ese circuito? Se puede sacar. Aquí tengo la ecuación para calcularla, miren. La corriente, jóvenes, es igual a la FEN neta, en ese caso, de la suma de las resistencias del circuito. En este caso, jóvenes, ¿cuánto es la FEN? De 4. De 4. ¿Por qué de 4? Porque es completo, entonces 8 menos 4. 8 menos 4. 8 positivo menos, porque, ojo, si ustedes se fijan, estas baterías están colocados negativo con negativo, ¿se fijaron? ¿Ok? Por lo tanto, no se pueden sumar. Es como que esas dos no estuvieran realmente en serie. Es como cuando nosotros colocamos, jóvenes, dos pilas dentro de un foco. ¿Se han fijado?
Ok, colocamos positivo. Colocamos al contacto de aquí, negativo, positivo, negativo, miren. Y en este caso estas pilas no están así, están como que muy bien estuvieran configuradas de esta forma. Por lo tanto, yo las resto, como dice el compañero, la FEN 8 menos 4, que son la FEN del sistema. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Me van entendiendo? Sí, se comprende. Lo podemos ver también desde la corriente, ¿no? Cómo están fluyendo, ¿no? Más menos, menos más. 8 menos 4. ¿Y la resistencia, jóvenes, del circuito cuánto es? 24. Es la suma de todas, ¿no? 9 más 8 más 6 más 0.5 más 0.5. También las internas, en este caso, de cada una de las FEN, de las baterías. Eso da 24 ohmios. ¿Cuánto da? Y esto da volts. ¿Cuánto da la corriente, jóvenes? Un sexto. ¿Cuánto? Un sexto. 11. No, un sexto. 0.166. Ok. 0.167 vamos a decir. Amperios. Jóvenes, ¿hasta ahí todos estamos bien? Chicos, Sí, todo claro. ¿los demás? Sí, Lick. Cintia. Sí, Lick. Cintia, Merari, Stephanie, Marlon. Sí, Lick, todo bien. Ok. Ahora sí, vengo yo. Voy a volver a borrar aquí. No se me olvide, jóvenes, que estoy calculando el nivel de potencial de AD en esta parte donde está la fuente. Sería 8 menos, siguiendo esta analogía, la corriente. ¿Cuánto es la corriente, jóvenes? 0.67 amperes por R. ¿Cuánto es R, chicos? Sería la ¿Cuánto es R? interna, ¿Cómo? 0.50 si toma la interna. Fíjense qué interesante. Aquí me habla de resistencia interna. Pero esa resistencia interna, jóvenes, es una resistencia dentro de una parte de un circuito. O dentro de la parte del circuito que estoy tomando yo en cuenta. Si solo tomo la resistencia de 0.5 de la FEN, estoy cometiendo un error. Porque me estoy olvidando que dentro del circuito también está la resistencia de 8 ohmios. ¿Cuánto realmente sería R entonces? Jóvenes. 8.5. 5 más 8, correcto, más los 8 ohmios. Si no lo hago así, tengo un error. ¿Cuánto da eso, jóvenes? 6.58. 6.58 ¿qué? Volts. Voltios. Miren, ese es el voltaje que hay aquí. La corriente en este circuito, ¿de cuánto es la corriente en cualquier punto del circuito, jóvenes? Mismo. La misma. Circuito serie, ¿no? Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos al inciso B. Ok. Ese 10.30, jóvenes, corresponde a un inciso C. Inciso B, ¿cuál es el voltaje terminal de la batería de 4 voltios? Miren, quieren encontrar el voltaje en la terminal de la batería de 4 voltios. La batería de 4 voltios es esta. Entonces, ¿de dónde a dónde podría medir el voltaje, jóvenes, para esa batería? Solo para esa batería. ¿Entre qué puntos? C y B. Entre los puntos C y B o B y C. Miren, en este caso. Vamos a ir entonces que el voltaje de B a C, ¿a qué es igual, jóvenes? ¿Alguien que me ayude? ¿A qué sería igual? Siguiendo siempre, básicamente, la misma relación de FEN menos voltaje por resistencia. ¿Cuánto sería?
Vamos a ver si Cero. entendimos la analogía. Sería de 0. ¿Cómo? Sería de 0. ¿Por qué? Porque, no, perdón, porque es negativa por la forma en que entra en la corriente, ¿verdad? Ah, ok, eso es otra Entonces cosa. sería menos 4. Hijo, sería El, menos vol- 4. el voltaje, no, el voltaje, no, el voltaje, cuidado. Ese siempre, el FEN siempre queda en ese caso positivo el primero. Entonces sería 4 menos 8, que sería la corriente, 8 de la corriente, por 0.5, que es la resistencia que tiene. La pregunta es menos 8. Menos Positivo. 8. ¿Para que es más? Por lo mismo que acaba de decir, mire. Aquí Sí. está a menos. Aquí entra de menos a más. Entonces al final se suma más. ¿Y cuánto es sí? Porque dijo que y era 8. Sí, cierto. Es 8 positivo. ¿Cuál 8 positivo? Es que es por la Aquí, corriente. La corriente es la Porque misma. 0.5 por 4. la corriente es .67, ¿no? Perdón. Cuidado con los valores. Por la única resistencia que hay entre ese punto B y C, ¿qué es cuánto? 0.5. 0.5. ¿Cuánto mide ese voltaje? 4.08. 4.08. Si ustedes se ven, es levemente mayor a los 4 voltios que me está dando directamente la fe en ese punto. Ahora veamos el inciso C. Voy a agarrar otro color de lápiz. Voy a agarrar un verde, vamos a agarrar. Y me dice a mí, jóvenes, antes de continuar, ¿se entendió ese último, jóvenes, de B a C? Porque el que sigue también es de B a C, jóvenes. Jóvenes, ¿se entendió? Sí, se entendió. Yo pienso que sí. Veamos al último, dice aquí. Ahora en el punto D del circuito, sea acá, jóvenes, se insertan una batería con FEN. Mire, insertamos otra batería con FEN de 10.30 voltios y una resistencia interna de 0.5 ohmios. Ahora veamos cómo está la configuración. Con su terminal negativa conectada a la terminal negativa de la batería de 8 voltios. La batería de 8 voltios es esta. La terminal negativa está aquí. Quiere decir que la terminal negativa de este viene aquí también, miren. Y aquí viene la más. Y aquí viene la resistencia. Y esta FEN es de 10.3 voltios con una resistencia también de 0.5 ohmios. ¿Qué provocó la configuración de estos, jóvenes? ¿Se fijaron cómo está conectada esta nueva batería? Va más menos. Aquí va de menos a más. Y aquí va de menos a más. ¿Qué pasa con estas dos baterías, jóvenes? ¿Qué pasa con esas dos FEN? La de 10.3 y la de 4. Se suman. Se suman. Y se les resta ¿cuál? A 8. La FEN de 8. Pregunta, ¿la corriente cambió ahora o sigue siendo la misma? Ha cambiado. Cambia. Tiene que cambiar porque cambié ese caso de circuito. Entonces, para el inciso C, jóvenes, lo voy a hacer en magenta. La corriente nueva, que es igual, jóvenes, a la suma de las FEN, 10.3 más 4 menos 8, entre la resistencia. ¿La resistencia sigue siendo la misma o cambió? También cambia, se le suma 0.5. Correcto, entonces sería 24.5. ¿Cuánto da la nueva corriente, jóvenes? ¿Qué es para allá la nueva corriente? ¿Que sea mayor o menor? Va a ser mayor. Da 0.257. Miren, aumentó.
la corriente. Pero la pregunta, jóvenes, dice ahí, ahora, ¿cuál es la diferencia de potencial BC entre la terminal de la batería 4? Otra vez me quieren saber si la diferencia de potencial aquí, ¿será que ha cambiado, jóvenes? ¿Esa diferencia de potencial ha cambiado? Sí, porque la corriente es diferente. La corriente es diferente. Y no solo provocó eso, jóvenes. ¿Cómo quedaría entonces el voltaje de B a C ahora, jóvenes? Siempre tendríamos 4. 4 por 0.257. Más, Cero- perdón, más. Más o menos. Aquí 0.257. anda viendo otra vez la pregunta. Más o menos. Entraba de menos a menos. Sería más. Ahora entra de más a menos, ¿no? Ujú. Entonces, ahora en vez de sumar, cae igual a la original, y que es menos la corriente por la resistencia. Eso da igual a 4 menos la nueva corriente. ¿Por cuánto, jóvenes? Por la resistencia, que en ese caso sigue siendo de cuánto. Esa interna ahí. De 0.5 ohmios, porque siempre sigue siendo entre esos dos puntos nada más. ¿Cuánto da eso, chicos? 3.87 voltios. Entonces, el voltaje ha decaído, ¿no? Y es cierto, así se empieza a compensar, ¿no? Voltaje aumenta, resistencia aumenta, el voltaje se ve afectado, en este caso aumentó la corriente. Sin embargo, el voltaje en ese punto disminuyó. Jóvenes, todo esto de negativo, positivo, de flujo corriente, todo eso también es parte de la teoría que ustedes tendrían que resolver hoy, obviamente el día del examen. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? No es tan complicado, pero sí hay que estar muy, muy pendiente de esas cosas. Por eso quiero ustedes que lean esos tres ejemplos y que me resuelvan los 3 ejercicios que también les dejé, para que tengan una mejor percepción de eso, basado incluso en lo que acabamos de hacer. Los estén analizando para que el día del examen seguramente les va a venir de esta forma, para que el día del examen, jóvenes, puedan resolver este tipo de ejercicios. El examen es el día lunes. Pienso que el examen este no va a estar tan complicado, a pesar de todo. Pueden ustedes sacarle una nota más o menos buena y tienen todo el fin de semana para estudiar. Ok. Hoy terminan el último control de lectura y ya quedan libres con respecto a eso, y ya quedaríamos el lunes, jóvenes, que también la tarea es para el mismo día lunes, esta tarea, pero ya avanzada la noche, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Lee, ¿cuáles son los ejercicios que dijo que había que agregar a la tarea? Ok, ya le digo. Son el 25, 28, si mal no recuerdo. El 30 y el 32 creo que les dije, ¿verdad? Eso les van a servir también para ejercicio. Y si quieren agarrar más de los circuitos que están ahí, agárrenlos, chicos. Hay unos que aparecen con el voltaje, otros aparecen solamente con ASFEN. El 32 es parecido a este, hecho más sencillo. Que lo revise. El 30, jóvenes, es muy, muy interesante porque tienen que analizarlo bien. Porque aparece bastante conceptual y, ojo, tiene que ver bastante con los ejemplos que les dije que vieran. Y el 25-28 también es muy sencillo, ¿ok? De hecho, creo que este que está aquí, tal vez de los más, este que hicimos es de los más representativos o más grandes que pudimos haber hecho. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Puedo detener la grabación hasta acá? Sí, ¿verdad? Ok, la voy a tener acá porque para que no se le haga tan extensa.